Que la paz del Señor sea con todos. Los invito al Evangelio según San Lucas, el capítulo 19. A partir del versículo 37 hay una porción de la Escritura que vamos a tomar para predicar de esta palabra del Evangelio a todo aquel que quiera oír. Repito, Lucas 19 desde el versículo 37. La lectura de la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Y decían: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos, de entre la multitud, le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Oramos, Padre, necesitamos mucho de ti, y realmente tú lo sabes. Padre bueno, que tu gloria realmente esté posándose sobre cada quien que está dispuesto a recibir de tu bendición. Padre, te amamos. Tú nos enseñas este bendito camino y como terminamos de leer, también nos enseñas a estar en alabanza y en reconocimiento de tu precioso y maravilloso obrar. ¡Qué gloria, Padre! Siempre estás operando maravillas. Señor, juntos te daremos toda la gloria y la honra que corresponde. Gracias con todo nuestro corazón una vez más, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Qué interesante es recordar ese cuadro maravilloso que está descrito en el Evangelio, cuando Jesús entró a Jerusalén días antes en que sucediera lo que tuvo que suceder con su pasión, con su tortura, con su muerte en la cruz y también con su sepultura. Y no podemos dejar de mencionar, para tener el cuadro completo, y la bendita, maravillosa resurrección de nuestro Señor y Salvador. Dios, en su infinita misericordia, nos da el privilegio hoy de ser activos dentro de su reino, ser gente comprometida con Él, con su bendito programa de redención, gente que tiene la palabra como modo de vida para escudriñarla y para entender todo lo que Dios dejó revelado para nuestra instrucción. Lo interesante en los detalles de esta porción bíblica, cómo Dios supo guiar a los discípulos y supo cerrar la boca de muchos fariseos y de gente que también podemos ver que en nuestros días tiene que cerrar la boca ante la evidencia maravillosa del obrar precioso, maravilloso, que podemos decir poderoso
de nuestro bendito Dios. Dios sigue operando maravillas. Dios todavía tiene algo muy importante para decirnos. Y cada vez que nos disponemos de corazón a escudriñar en la palabra, vamos a encontrar detalles tan importantes como la palabra siempre ha sido la luz. Esa luz que alumbra no solo la vida, sino también el caminar por donde tenemos que ir. Dios siempre está trabajando. Sus hijos trabajan. Qué interesante es el texto. Comenzamos a leer más allá de lo que viene describiendo, de la algarabía de la gente, de ese júbilo, de esas ofrendas en flores. El versículo anterior del que leímos dice: y a su paso tendían sus mantos por el camino. Bienvenido, Jesús. Una forma de decir bienvenidos, una forma de hacerles sentir a gusto. Dice la descripción, dice, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. La multitud reconocieron el autor de los milagros expresados en sanidades, liberaciones, expresados en provisión, especializado en mover su preciosa mano, que todavía sigue operando esas maravillas. Y el cántico, ¿no? Versículo 38. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Centrémonos en esa expresión. Paz en el cielo, gloria a Dios en las alturas. Toda la alabanza a Dios, todos los victores, todos los reconocimientos, todas las gratitudes, se da precisamente allí. Dios, causa de alabanza y de adoración. Uno puede ver la diferencia entre el mover del Espíritu Santo de Dios y el mover de las tinieblas, de la adversidad, el mover del adversario de nuestra alma. El Espíritu Santo, recordando, nos ayuda, nos enseña a honrar a Dios, glorificándole en todo momento. Y si necesitamos consolación, evidentemente también vendrá esa consolación. Pero lo interesante es, si está el Espíritu Santo de Dios trabajando, inmediatamente sabemos qué es de Dios y qué no pertenece a Dios. Vemos allí la manifestación de ese espíritu opositor, contrario al obrar del Padre, de los hijos del Padre y del Espíritu Santo. Versículo 39 da cuenta de esta intervención. Entonces alguno de los fariseos de entre la multitud, ¿dónde estaba esa fuerza opositora? Precisamente dentro del mismo gentío que aquí está expresando glorias, honras, loas y victorias para el que viene montado en ese pollino de asna. Comienza a alabar a Dios, comienza a adorar a Dios, comienza a moverte en las directivas precisas y preciosas del Espíritu Santo y aparece quien te quiere frenar, como acá. Estamos rodeados de gente del cual sabemos poco y nada, más nada que poco. Cada ser viviente se mueve por lo que tiene atesorado en su corazón y lo que le dice su mente, su forma de ser, su espíritu. Aquí los fariseos, que siempre fueron la fuerza opositora a Jesús y que siempre
pretendían rebatir las enseñanzas de Jesús. Una vez más, el espíritu del inicuo, el espíritu del error, el mismísimo espíritu de oposición, en acción el misterio de la iniquidad entre la multitud. Le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué Jesús tendría que hacerles caso y reprender a sus discípulos y hacer callar a la multitud? Bendito sea el nombre de Dios. Cada respuesta de Jesús a estos maestros de la ley, a estos que pretendían entenderlo todo de parte de Dios con la escasa visión que trajo la ley que Dios les concedió por mano de Moisés. La Biblia nos dice: por disposición de ángeles y por la mano de Moisés llegó la ley. Situarnos en los tiempos proféticos para entender el paso de esos tiempos llamados proféticos o dispensaciones, en las cuales Dios muestra cómo trata con el ser humano. Cada disposición marca una manera de actuar de Dios, y no solamente para esa disposición, sino para todos los tiempos proféticos. Todo va acrecentando el conocimiento humano sobre la disposición de Dios de tender su mano para bendecir. Mira la respuesta de Jesús al pedido: dile que se calle. Vaya que molesta la alabanza, la adoración, exaltar a Dios. ¿A quién? Al diablo, al enemigo, a la gente que todavía no ha nacido de nuevo. Vaya qué molestia. No se puede entender cómo Dios es glorificado por corazones precisamente agradecidos. Mira la respuesta de Jesús, versículo 40 dice: Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. La Biblia nos enseña allí en el capítulo 19 de los Salmos: los cielos cuentan la gloria de Dios. Un día emite sonido a otro día. ¿Qué tipo de sonido? Sonido de alabanza, pues Dios sembró justicia y alabanza en la tierra. El canto de las aves glorifican a Dios. Solíamos cantar esa canción que dice: por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas? Precisamente como lo hacen las aves, como lo hace la naturaleza, las cascadas, los ríos en su movimiento, el mar pleno de vida, vida que conocemos o no. De allí se da el sustento para las naciones. Y constantemente toneladas y toneladas de peces, y la variedad que hay para sustentar la vida humana que se extrae continuamente del mar, con permiso o sin permiso, legal o ilegal. Las grandes potencias tienen sus famosos buques, factorías, acompañados con una gran flota de barcos pesqueros. A la noche se ve como ciudades flotantes los que viven cerca de la costa, o los que tienen oportunidad de hacer un vuelo nocturno. A lo lejos se ve como una ciudad en el mar, marina predadora de potencias extranjeras. Pero volviendo a lo nuestro, que la naturaleza clama, glorifica a Dios, y clama también anhelando la redención gloriosa, anhelando la consumación del bendito proyecto, programa establecido y en vigencia de salvación, de regeneración, de restauración que Dios tiene y está
trabajando, desarrollando esa bendita idea de salvación. Como les mencioné, el trato de Dios que podemos aprender estudiando las dispensaciones no ha terminado. Sigue obrando de igual o tal manera. Y podemos descubrir que siempre Dios ha previsto y siempre Dios nos enseña a entender lo que nos dejó registrado en su palabra y nos enseña claramente que si no hacemos lo que Él espera que hagamos, ya habrá gente que va a entender el mensaje de Dios. Aun como Jesús lo dijo, si estos callaran, las piedras clamarían. Tenemos muchísimos ejemplos bíblicos, cómo fue que las piedras testificaron el accionar de Dios. Sin ir más lejos, entendemos por la Escritura cuando leemos el libro de Jeremías llamado Lamentaciones. Claramente, el escritor, guiado por el Espíritu Santo de Dios, está marcando esta realidad, tristísima realidad. ¿Cómo quedó la ciudad amada de Dios cuando no se supo honrar, no se supo glorificar a Dios obedeciendo sus palabras? Dios constantemente habla. Desde la creación del hombre, Dios habla. Dios esta vez establece pactos. ¿Pero qué hace el hombre? El hombre soliviantado por el error inducido por la presencia del maligno, siempre se subleva con los santos, benditos y maravillosos planes que nuestro amado Dios tiene. Lamentaciones simplemente como para entender cómo es que si callamos, las piedras van a entender. Cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones, se ha hecho y se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. La Escritura dice, desaparecieron los hijos de la ciudad de Sión, desapareció su hermosura cuando Jerusalén cayó entregada en manos del adversario. Y la causa es, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban ahora la menosprecian, porque vieron su vergüenza, vieron su inmundicia, vieron la mano del enemigo prevalecer contra la ciudad de Dios. El yugo de las rebeliones ha sido la causa por la cual llegó esta atadura. Ha sido la causa del lloro, del lamento. Ha sido la causa de entender, Dios es justo. Y si se rebelan contra su palabra, bueno, oigan ahora, pueblos todos, y vean mi dolor. Vean lo que me sucedió por deshonrar la palabra que Dios me ha dado. Qué interesante es descubrir que siempre la palabra de Dios tiene fiel cumplimiento. Nos dice Lamentaciones, otro lamento, capítulo 2, desde el versículo 5. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó sus palacios, derribó sus fortalezas y dice, multiplicó tristeza y lamento. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en manos del enemigo los muros de la ciudad. Y escuche esto, Dios determinó destruir el muro
y el antemuro. Puso cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Lo interesante es, o realmente nos movemos en gratitud para tributarle lo que es suyo, la gloria, la honra, el poder y el corazón contrito y humillado. Y uno hasta puede arguir, ¿y dónde estaban los profetas de Dios hablando para corregir ese error? Bueno, Lamentaciones dice, mismo capítulo, mismo lamento, versículo 14. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. ¿Será posible que los profetas, que los sacerdotes no se dieran cuenta de esa realidad? Bueno, lo sintetizamos así, hay sacerdotes y sacerdotes, o ministros y ministros. Hay profetas y profetas, que quiero marcar con el repetimiento de esas funciones que deberían traer del cielo la gloria que necesita para darnos cuenta de la realidad del cual Dios está mirando y esperando cambios. Es triste, pero así como decimos, hay gente y gente. Hay gente buena y hay gente mala. Hay gente que realmente es un pan de Dios, literalmente, y gente que parece ser el azote de Dios. Es triste ocupar lugares de los cuales no tenemos ni idea cómo funcionan. Por algo Dios a sus amados dice que les ha provisto de los dones, tanto dones humanos como dones espirituales, para ser entendidos de lo que viene de Dios y crecer en su gracia. Crecer en la gracia implica corazón agradecido, corazón dispuesto a adorar, dispuesto a glorificar, pero corazón dispuesto a humillarse constantemente delante de la mano maravillosa o delante del todopoderoso Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Pero parece ser que la impaciencia humana lo empuja a meterse a donde Dios no lo llamó. Parece ser que la poca búsqueda de los asuntos del Señor para la vida nos juega en contra, y jamás vamos a conocer los propósitos santos, los propósitos divinos que nuestro bendito Salvador tiene para cada hijo suyo. Dios no llamó a nadie a esta vida para ser esclavo del pecado, sí nos enseña a ser libres de toda influencia del mal. Y si no, sucederá dentro de una multitud que alaba y glorifica a Dios, vamos a encontrar fariseos o gente que es inducida, a pesar de que está trabajando el Espíritu Santo de Dios, gente que es inducida a oponerse a ese espíritu de alabanza o enfriar el entusiasmo, el ánimo para rendirle culto a Dios, porque es lo que quiere el maligno, que le molesta que honremos y glorifiquemos a Dios, que le molesta que testifiquemos de lo que Dios ha hecho. El texto nos dice que la gente glorificaba y honraba a Dios por todo lo que habían visto, por todo lo que pudieron comprobar claramente, que la mano de Dios tendida para bien, en equipo constante con el Espíritu Santo de Dios, estaba allí. Grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Pero hay fariseos entre ellos. Y es más, hay gente empujada por el entusiasmo
de estos que sí honraban y glorificaban a Dios y también gritaban. Pero dice la Escritura, acompáñenme, allí en el versículo 38, cuando ellos decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. El tema de los fariseos que vimos dentro de la multitud. Y versículo 40, si estos callaran, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Pero que no te llegó, Jesús, la alabanza, la gloria, los victorias, las loas, las ofrendas en flores y mantos que tiraban a tu paso. Pero mira lo que los santos ojos de Dios estaban detectando, un poco lo que te marco. En la multitud se mezcla todo. Y a veces hay fanatismo y también herejías. Porque dice así, versículo 42. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas tus ojos están encubiertos. Hay un velo espiritual que no te deja ver claramente lo de Dios. Y a veces empujado por la algarabía, el gozo que produce el Espíritu Santo al estar en la presencia de Dios. Y también te pegas un grito de gloria a Dios y de honrar a Dios y hosana al que viene de parte de Dios. Pero solo son gritos. El corazón está lejos de Dios. No se conoce lo que es para la paz de uno. Y entonces, primera lección. Cuando realmente, dice la Escritura, lo hemos visto en la reunión anterior, reunión de oración de los miércoles. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Realmente sigue existiendo maravillas. Sigue existiendo respuesta de Dios a nuestras oraciones. Y sigue existiendo y aumentando el ánimo en la gente redimida para exaltar, honrar y glorificar el santo nombre de Dios. A muchos el Señor les sigue diciendo, si conocieras cuando Dios se acerca a ti, cuando Dios te visita, si supieras lo que es para tu paz. Y no es otra cosa que aprender a decidir, aprender a tomar decisiones que hacen que mi vida se llene de la paz de Dios. Si no tomo estas decisiones que se deben tomar con la guía del Espíritu Santo de Dios que nos acompaña, que está marcando la realidad, cómo responder a las incógnitas que nos plantea la vida, sí o no, lo hago, no lo hago, o si el Señor quiere, iré. Siento de parte del Señor inquietud para no ir, no voy porque creo que Dios me está dirigiendo. Quiero invertir en algo y tengo paz de Dios. Sé que esa inversión está guiada por el Señor para prosperarme aún más. No lo voy a hacer porque no tengo paz en mi corazón. Son decisiones guiadas y avaladas por el Espíritu Santo de Dios. Hay puertas que se abren, gloria a Dios. Hay puertas que se cierran, gloria a Dios. Sabrá Dios qué cambios tengo que hacer y descubrir que siempre lo que Dios me ayudó a decidir no es lo mejorcito que me pasó. Es lo óptimo, es lo que contribuye para mi paz. Es lo que contribuye para mi testimonio de la bendición constante que el amor de Dios continúa derramando sobre mí. Lo interesante es el Espíritu de Dios, nuestro fiel amigo y ayudador. Nos enseña a mirar a Jesús,
No solamente la cruz, no solamente su sufrimiento, también nos recuerda que si el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, ese mismo Espíritu nos levantará, nos afirmará, nos prosperará. Énfasis añadido, pero es lo que sucede. Dios siempre completa la buena obra que comenzó en cada uno de nosotros. En este caso, en ese tiempo, con Jesús sobre la tierra, antes de la cruz, y entrando, como te dije al comienzo, a Jerusalén, pocos días antes de su arresto, tortura, crucifixión y en fin todo lo que sabemos. Tus ojos están cubiertos. No aprendes a ver lo espiritual. Piensas que el mundo es un pañuelo. No sé en qué mundo te mueves. ¿En un mundo de 100 personas conocidas? ¿1000 personas? ¿En un mundo de 1.000.000 de personas? Creo que no. Nadie tiene semejante contacto. 1.000.000 de personas con las cuales estoy dialogando o relacionándome de alguna manera. Cada día. Imposible. Pero puede ser que sea. Recuerdo una antigua canción de un cantautor brasileño, Roberto Carlos. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así puedo cantar más fuerte. Qué interesante, es una expresión de deseo. Pero no conozco ni he conocido y no sé si conoceré después alguno que tenga 1.000.000 de amigos. ¿Cuál es tu mundo? Algunos informes nos dicen que la población del planeta Tierra ya pasó los 7.000 millones. ¿Nos relacionamos con todos? Bueno, tengo una noticia para darte. Dios sí se relaciona con todos y habla con todos y visita a todos. Dios sabe la lucidez mental, la capacidad de comprensión que cada habitante del mundo tiene y habla y lo visita, pero muchos no le conocen. Y muchos no saben lo que es para su bien, o como aquí Jesús lo expresa, si al menos conocieras lo que es para tu paz. Es la realidad de la sociedad donde vivimos. No te creas que la verdad está en la sociedad. La mentira sí está en la sociedad. No te creas que la sociedad está loca para promover lo que contribuye a la paz. No, cada quien hace lo que se le canta, disculpen la expresión. Cada quien quiere que su mundo se ponga o se imponga por sobre el mundo de los demás. Y no hablo necesariamente de cuestiones económicas, porque seguimos viendo una gran diferencia entre la gente que tiene recursos y la gente que no tiene recursos. Hasta Jesús lo expresó y no lo expresó a modo de maldición. Marcó la realidad para abrirnos los ojos. Los pobres siempre lo tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Se lo dijo así claramente en una oportunidad. Alguien que cuestionó que se derramara perfume sobre los pies de Jesús. Y ese cuestionamiento, ¿pero por qué se hace este desperdicio? Se podría haber vendido este perfume y ayudado a los pobres. Hay gente que ni siquiera sabe lo que quiere, pero cuando le parece que tiene que abrir la boca, la abre y por lo general lo abre mal. Piensa que su cabeza es la única que funciona. Pero quiero guiarte. Dios está marcándonos esta realidad. Y en ese tiempo, a esta gente que estaba allí, en medio del gentío que alababa a Dios, que por supuesto había gente de Dios, tal cual lo expresa el Evangelio, porque habían visto las maravillas, las señales, los prodigios de Dios, pero otros estaban en la multitud. Porque si vamos a hablar de multitud, parece que ya no le gustó mucho la palabra de Dios. Versículo 43, Dios expresó en la boca de Jesús
Porque vendrán días sobre ti, está hablando a Jerusalén, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No es la primera vez que Jesús utiliza la expresión piedra sobre piedra. Lo dijo también cuando nos marcó la enseñanza de lo que iba a acontecer antes del fin. Cuando le preguntaron sobre un gran templo, que a la sazón, la porción que hemos escogido nos muestra una gran purificación del templo en Jerusalén, el templo de Herodes que había construido Herodes para congraciarse con los judíos. Un templo que demandó un tiempo aproximado de 35 años. Algunos dicen 30 años y otros dicen 40 años. Digamos 35. Y cuando Jesús dijo, destruid este templo y lo voy a reedificar en 3 días. Entonces salió la pregunta, pero tanto tiempo para construir este templo y vos en 3 días lo vas a... No, no está hablando de cosas materiales. Pero lamentablemente nosotros sí entendemos lo material. Algunos cuando se expresan que Dios te bendiga están esperando una ayuda material. Esa sería la bendición, si no, no es bendición. Dios hablaba del templo de los templos, su propio cuerpo. Y vaya que en 3 días lo reedificó, porque Él mismo nos enseña de su pasión, su muerte y resurrección. Nadie me quita la vida. Tengo poder para poner mi vida en sacrificio y tengo poder para volver a levantar mi vida de ese sacrificio. Las palabras teológicas pertenecen a la seidad de Dios. Tiene vida en sí mismo. Pero también nos habla de inmanencia y trascendencia. Dios se da a conocer y permite que su vida se proyecte. Dios es Dios, pero Dios es vida, Dios es poder, pero también es gloria, pero también es misericordia. Todo lo bello que necesitas y te imaginas que debe existir, existe, pero está en Dios. Y por lo tanto, en el Hijo. Y también en el Espíritu Santo. Piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Pero qué tremenda palabra es así la predicación del Evangelio, que si no lo acepto, que me atenga a las consecuencias. De alguna manera, el Espíritu Santo te dará sabiduría para entender. No es una imposición, pero te tiene que marcar claramente qué sucede si recurro a Él y lo recibo. Y si rechazo tantas visitas divinas a mi propia vida, y si me hago el desentendido a tantas palabras que Él envía, la palabra de Dios es gloria de Dios, es fuerza de Dios, es consolación de Dios, es la herramienta que el Espíritu Santo usa y produce cambios, pero también para que nosotros la usemos. Yo puedo testificar, usé la palabra de Dios, porque la tomé, la guardé, y esa palabra bendita produjo el milagro que ahora soy. Tienes paz de Dios al recibir y buscar cada palabra del Señor. Te evitas contratiempos peligrosos. Te evitas amargura. Y te evitas llorar con angustia, con depresión,
con impotencia. Son otro tipo de lágrimas que Dios quiere ver en ti o en algunos casos especiales. Lágrimas de gratitud, lágrimas de gozo, lágrimas que están honrando y glorificando a Él, porque son lágrimas que se derraman de ferviente amor, de pasión y de haber consumado algo que solo con la ayuda de Dios pudiste realizar. Como sea, las lágrimas son parte de los mecanismos físicos que tenemos, a veces como paliativos para descansar, desahogarnos y purificarnos. Pero qué interesante es, Dios lo ha pensado todo. Y escúchame, Jesús lloró por vos y por mí, por nuestra salvación, para que si hay que derramar lágrimas, sean lágrimas en su presencia, pero en pro de algo. Que Dios vea que mi alma está allí, como también en el libro de Lamentaciones les está diciendo: levántate, da voces en la noche, clama por esos pequeñitos que perecen, clama por aquellos pequeños que no tienen para comer, clama por esos pequeños que no tienen un techo, clama por esos pequeños que se mueren. Y lo que pasaba, triste, penoso y terrible cuadro. El asedio de las fuerzas babilónicas para conquistar a Jerusalén hizo que el pueblo agotara la reserva de víveres y seguía el asedio, y no había nada para comer. Y describe el libro de Lamentaciones, muchas madres cocieron a sus propios hijos para comérselo de la hambruna que había. Hay zonas en nuestro mundo donde los niños se mueren de hambre, porque no hay nada para comer en pleno desierto. Vía internet uno puede descubrir fotos de periodistas que han visitado esta zona. Y he visto aves de rapiña esperando que el niño se muera para comérselo, porque el niño se movía todavía. Cuadros terribles. Hay pobreza, hay miseria, hay angustia, hay depresión. Y Dios nos libra, y Dios trabaja para librarnos, y Dios nos visita, y Dios anhela fervientemente que de todo corazón le busquemos. No importa que sea en extrema necesidad, pero que lo encuentres a tiempo o fuera de tiempo. Es lo mismo que la sagrada orden que tenemos de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Cuando le gusta al que te escucha y cuando no le gusta también. Cuando está en la iglesia y cuando está fuera de la iglesia. Cuando Dios despierta una palabra para compartir, compártela. Es palabra de Dios. Dios no va a dejar caer en tierra lo que tú hablaste en su nombre u obedeciendo el mandato de hablar tal palabra, tal cuestión. En la Biblia encontramos, en los libros históricos, el triste fracaso de un joven profeta que Dios le puso una palabra para ir a hablar al palacio. Cuando él va al palacio, dice, en el camino, un viejo profeta, así dice la escritura. No sé si jubilado o qué, pero dice un viejo profeta. Le preguntó, ¿a dónde vas? Y el joven profeta dijo, Dios me ha puesto una palabra que tengo que llevar. Y este viejo profeta retruca, ¿cuál es la palabra? Decime, yo entiendo las cuestiones de Dios. Te voy a asesorar. La mejor manera que entregues la palabra. Y aquel joven profeta dice, no, porque Dios me dijo que no hable con nadie hasta que entregue el mensaje. Mira, el viejo profeta. ¿Y por qué estoy aquí? Es Dios quien me puso para guiarte, para instruirte, mi tío.
Y cuando ese joven profeta cayó en la trampa, dijo el mensaje. Y el mismo profeta que escuchó, el viejo profeta que le tentó, el viejo profeta que se erigió como piedra de tropiezo, ahora recibe de parte de Dios la revelación. Porque desobedeciste, en esa desobediencia se te fue la vida. El joven profeta no sabía qué hacer, no entregó el mensaje donde tenía que entregar. Cayó en la trampa. Y cuando se volvió amargado, dice, un león se le cruzó en el camino y lo mató. Pero tan drástico es. Hay palabras de Dios para todo el mundo y hay palabras de Dios directas y personalizadas. Y sabe Dios dónde, cuándo y cómo mandar esas palabras personalizadas. Uno de los requisitos si uno quiere trabajar ministrando la palabra, que no sea un neófito, que no sea nuevito en el conocimiento, que tenga experiencias reales, gloriosas en lo secreto de la presencia de Dios. Dios te espera allí. Claro, hoy se puede hablar de Dios de muchas maneras, y una de ellas consultando en la web, vía internet, a ver qué dice tal tema. Pero si no sabes quién lo dijo, no vaya a ser que estés repitiendo una herejía o algo contrario a lo que la palabra del Señor está enseñando. Por eso Dios te proveyó de dones hombres como pastores y maestros, que son curtidos en la palabra, que ya tienen muchas heridas cicatrizadas en la labor de la prédica de la palabra del Señor. Entra en la escuela de Dios. Escucha el llamado de Dios. Acude respondiendo adecuadamente a ese llamado y permite que Dios te abra las escrituras. Permite que el Señor te ponga peso de gloria, te dé la investidura del poder de lo alto. Se lo dijo a los apóstoles. Primero id y predicad el evangelio a todo el mundo. Pero antes de irse, que ya no tenían el sabio consejo de Jesús guiándoles, les dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Esto que te estoy mencionando, Hechos capítulo 1. Los discípulos están diciendo, pero ¿vas a restaurar a Israel en este tiempo? Sí, hermano, hay muchísimas preguntas, pero Dios dice, redirecciona esas preguntas, porque la respuesta de Jesús no le toca a ustedes saber el tiempo y las sazonas del tiempo que el Padre puso en su sola potestad. Ese es el secreto. Dios es el que sabe todas las cosas como realmente son. Y yo, y vos, y cualquiera que quiere trabajar predicando la palabra del Señor, primero debe recibir investidura del poder de lo alto. Pero recibiréis poder y entonces me seréis testigos. Y habla algunas ciudades de aquel entonces, pero también dice, y hasta lo último de la tierra. Todo el mundo necesita oír la voz de Dios. Y más allá de que estés proyectándote geográficamente en la extensión de lo que hoy conocemos como mundo, o aldea global, para usar un término relativamente nuevo, porque hace ya varios años, décadas, siglos, que se habla del tema de la globalización. Tu mundo también, el mundo donde te mueves. Dios quiere llegar a ese mundo y te tiene a vos, que te abrió la puerta de entrada a su reino, como un día te ha prometido y te vuelve a recordar ahora. Abrirá las puertas de su cielo y escucharás con todos los que están próximos a entrar. Abrid las puertas y entrará la gente que supo llevar la verdad de Dios. Gente que siempre vivió protegidos por los muros
de salvación con sus antemuros. Nos rodea en este principado satánico que es el mundo, espíritu de adversidad, espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios. Por eso más nos vale honrar a Dios como Dios está marcando claramente a cada uno de sus amados. ¿Qué hay que hacer para que su gran corazón de Dios comience a estar satisfecho? Porque te ve en tu esfuerzo. Puedes lograr metas en la vida que te propongas. Y de hecho conozco muchísima gente que amando a Dios y dándole el primer lugar de su vida, llega no solamente a establecer metas, las cumplen, llegan. Cuando llegan, gracias Dios amado, porque llegué. Gracias Padre, porque eres tú el que abre las puertas que necesito cruzar. Descubrir un nuevo mundo que tú me has preparado para que en ese mundo también brille para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Dios está con nosotros. Pero recuerda, lo mismo que Jesús enseñó a esos fariseos, es la misma enseñanza para los fariseos modernos y el mismísimo espíritu de horror. Si estos callan, las piedras van a hablar. No tengo ánimo de cerrar mi boca para compartir lo que Dios ha hecho. Como ningún cristiano tiene el ánimo de cerrar su boca y dejar de compartir las maravillas de Dios. No tengo maravillas para compartir. No tengo un milagro para compartir. No tengo respuestas de Dios para compartir. Entonces necesitas, Señor, abre mis ojos. Y voy a empezar a ver las maravillas de tu ley. Y voy a empezar a descubrir que no solamente hay males en la sociedad donde vivo, que no solamente es un principado diabólico, también está tu gente, amado Dios. También tienes tu amada iglesia, amado Dios. También sigue tu programa de redención vigente y me lo compartes para que me enrole en la milicia tuya, en la milicia de Dios, donde cada militante sabe, no hay que enredarse en los negocios de la vida, sí hay que descubrir que cada nuevo amanecer sobresale la misericordia de Dios, sobresale la fidelidad de Dios, enseñándome a encolumnarme en el ejército de salvación, en el ejército donde el general es Cristo, donde el Espíritu Santo me da sentido de pertenencia. Y ahí animo, porque está la voluntad dispuesta, que sale de un corazón redimido, de un espíritu potenciado y un alma regenerada por la acción gloriosa de las expertas manos de Dios. Dios sigue tratando con todos. Dios sigue marcando señales y maravillas. Sigue honrándonos en darnos entendimiento, sagacidad e inteligencia para los asuntos espirituales, pero si es necesario también para ser emprendedores con toda la bendición del cielo y saber a ciencia cierta que lo mejor que me pudo pasar en la vida es haberme encontrado precisamente por la acción de Dios, su presencia, su gloria y su reino. Claro que sí, Jesús, si tu gente calla, las piedras van a hablar. Claro que sí, Jesús, aquí estoy para aprender a honrarte como realmente tú mereces ser honrado. Te invito a orar, quiero hablar más. Felizmente cada semana tenemos la oportunidad de escuchar un mensaje grabado y un mensaje, sí,
te acoplas a nuestras reuniones de oración, allí también hay un mensaje, una reflexión de la palabra para crecer en su gracia, crecer en su conocimiento. Padre bueno, gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque tu mano está tendida para salvación, para sanidad, para liberación. Tu Espíritu Santo nos ayuda. Tu Espíritu Santo nos sostiene. Tu Espíritu Santo nos capacita. Tú lo designaste así. No solamente tenemos el conocimiento que la Biblia nos instruye en este tema tan importante, tan vital para sostener la vida de tus amados. Lo haces diariamente. Podemos decir, estamos tomados de tu mano, con una grata compañía que excede más allá de lo que merecemos. Pablo escribe las cartas a los Corintios y en una de ellas, hablando de tu Espíritu Santo, dice, tenemos este tesoro de Dios en vasos de barro. Aunque no lo merecemos, tú nos haces merecedores. Señor, gracias porque tu mover es constante a lo largo y ancho del mundo. Como una vez exclamó el profeta Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Yo no sé, Señor, la voluntad dispuesta para oír de tu palabra de muchos que están en capacidad de recibir este mensaje por las vías que ya estamos usando hace más de un año. Señor, siempre pedimos tu bendición y envías esa bendición. Pero muchas veces envías primero tu palabra. Palabra precisa. Y como he mencionado, a veces en forma directa para tal o cual hijo o hija tuya. Líbranos de ser negligentes y no darle la importancia que se merece tu palabra enviada, porque has pensado en mí, has pensado en cada quien a cual le envías una palabra pertinente e íntima. Perdónanos y límpianos de nuestra maldad. Cuando rechazamos tu palabra dice claramente en el libro de los Proverbios, también nuestra oración es rechazada. Sánanos, límpianos, restáuranos. Padre Santo, todo aquel que está participando de este servicio, que sea en forma online, pueda entender y sentir de tu Santo Espíritu y tu mano trabajando en él o en ella. Señor, que tu nombre sea confirmado y glorificado, y si es necesario tu palabra traiga sanidad, traiga liberación, traiga una renovación espiritual que sea a partir de ahora en forma constante, porque eres tú el que nos desafías y nos enseñas a autodesafiarnos. Las palabras pertinentes, si estos callan, las piedras clamarán. Si callo, Señor, sabrás tú cómo hacer notar mi incapacidad a la obediencia. Señor, que lleve o llevemos satisfacción a tu gran corazón de Dios, generoso, compasivo, perdonador. Gracias, Señor, por lo que eres. Y gracias por lo que somos contigo, por la fe en nuestro interior. Te alabamos, te agradecemos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo, ahora y siempre. Aleluya. Amén. Amén. Amados hermanos, que la paz, que la bendición de Dios esté con cada uno de nosotros. Nos vemos a la brevedad. Bendiciones.